Gunnar y Thomas, ¿vale?, que tienen dos barquitos que quieren pescar, los nuevos vikingos financieros. Son caras muy conocidas, a nosotros no nos dirán nada, pero son muy conocidas. Y estas son las personas que, digamos, en la película, el director de la película Inside Job, que es un documental sobre la crisis financiera, ¿verdad?, que empieza en Islandia, dijo que era muy interesante ir a Islandia para hablar de la crisis financiera, porque era un país donde la élite que creó la crisis financiera, que había creado todo eso, eran unas 20-30 personas que cabrían en un restaurante, y que hubiera sido muy interesante terminar la película ahí. Bueno, esto luego lo ha confirmado las investigaciones del fiscal de la Fiscalía Especial de Delitos Económicos. Digamos que de los 300, 400, 500 casos investigados, que están investigados ahora, todo se reconduce a 30 o 40 personas. Y el 99% hombres. Atención al dato. ¿De qué vive Islandia? Entonces, ¿cuál era el plan del gobierno allá por el año 2001, 2007, etcétera, para Islandia? El plan era muy simple. Exportaremos bacalao, exportaremos servicios financieros como Hong Kong, nos convertiremos en unas islas Caimán. Es que cualquiera que conoce Reykjavik, pensar que Reykjavik, que Islandia, puede convertirse en Suiza, así de en una generación, deja un poco sorprendido. Pero bueno, en esta empresa de relaciones públicas de que los islandeses eran casi los elegidos, ¿no?, en esto participó también el presidente de Islandia. Aunque luego tengo que decir que ha sido el único político de Islandia que pidió perdón públicamente a la nación por los errores cometidos. Hay que decirlo. Bueno, el tercer plan es la privatización de la energía. ¿Por qué? Porque en Islandia, desde que llegaron los ingleses, americanos, y luego obtuvo la independencia del país en el 1944, por fin pudo despegar gracias a que se creó una red muy eficaz de energía hidroeléctrica y también hidrotérmica, ¿vale?, para explotar los recursos de agua caliente, geotérmica del país, pero también los recursos eléctricos que dan todos estos ríos con caudales de glaciares. Bueno, no os lo podéis creer, yo fui muy activa en esta batalla, protesté todo lo que pude de forma jurídica, denunciando a Islandia ante las autoridades europeas por la construcción de una presa que se llamó Karañúcar. Esto es hace 10 años que se cumple el aniversario de la construcción de la presa Karañúcar. El plan para Islandia, fijaros qué barbaridad, era aprovechar, explotar todas las cascadas, ríos glaciares, toda aquella naturaleza que es una reserva prácticamente de la biosfera, para surtir, regalar a precio ni siquiera de mercado, más bajo que Brasil, India, etcétera, la energía a multinacionales de aluminio tipo Alcoa, etcétera, ¿no?, para que luego estas multinacionales, con esta ingeniería fiscal, etcétera, saquen todos los beneficios de Islandia y se lo lleven a Holanda, a las Islas Caimán, etcétera. Y 10 años después, ¿cuál ha sido la factura? Pues que uno de los lagos del este más bonitos de toda Islandia ya se lo han destrozado. La vida está muerto biológicamente, muerto. Esto se avisó hace 10 años, ¿no? Y un libro, un autor muy importante, Andris Nair Magnusson, escribió un libro que se convirtió en bestseller, que era explicando a los islandeses, pero vamos a ver, es que tenéis otras opciones, tenéis otro futuro, despertaros. ¿Qué creéis? ¿Que las soluciones os van a venir desde arriba gracias al aluminio? ¿Que una fábrica de aluminio os va a solucionar todos los problemas? ¿Vais a sacrificar la naturaleza de las siguientes generaciones por el beneficio de esta? ¿No os estáis dando cuenta? Y lamentablemente, como decía Andris Nair, cuando una generación, un país entero, se encamina al desastre, su gobierno y parlamento así lo permiten, no hay sistema jurídico, no hay gobierno en el mundo que les pueda salvar. Y así ocurrió. A pesar de la denuncia ante las instituciones europeas, a pesar de denuncias de Greenpeace International, de grupos que vinieron Saving Iceland, a pesar de marchas ciudadanas, de
de todo el activismo que hubo allí lugar, efectivamente, si una nación decide sacrificar y destrozar su país, visto yo creo que en España lo hemos entendido prácticamente todos, ¿no? Con la edificación de la costa, que hace unos años ya en el Economist, en la revista, en lugar de Costa del Sol, ya se denominaba España Costa del Cemento, ¿no? Bienvenidos a la Costa del Cemento. Bueno, ¿qué decía Andri Snyder al final? Por favor, no tengáis miedo. Estamos en una política del miedo, es decir, autorizad esto, no hay otro futuro posible, no hay otra alternativa posible. Y este es el libro que yo creo que ha sido traducido al español muy recientemente, que os recomiendo leer, porque los problemas son muy similares. Esto, digamos que ya os lo he cantado al principio, llega la crisis financiera en el 2008, y cuando el primer ministro, este es el primer ministro que luego será procesado, Geir Haarde, presenta la ley de emergencia a su país, hace un discurso muy formal, se ve el escudo de Islandia, estas son las noticias en directo, y hace un discurso tan dramático, digamos, no hay otra, ahí sí que es, no hay otra opción, tenemos que salvar a Islandia de la bancarrota, y no hay otra opción que adoptar esta ley de emergencia, vamos a pasarlo muy mal, pero no hay otra salida, no hay otra vía. Y entonces termina el discurso con esta expresión que luego se convierte en un documental de Dios, que Dios bendiga a Islandia. Y nosotros nos echamos las manos a la cabeza, porque imaginaros que Rajoy mañana aparece a las 8 de la tarde, o el rey, ¿no? Y te anuncia la aprobación de una ley de emergencia y acaba con estas palabras: que Dios bendiga a Islandia. Dios mío. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues resulta pues, que se hundió el sistema financiero, digamos que la gente ayudó, en este estado de emergencia hubo una colaboración brutal, muchísima solidaridad, y aprende uno la relatividad de la crisis, ¿no? Por supuesto, el sol sigue saliendo al día, ¿no? No va a dejar de llegar la primavera, ni los pájaros que vienen de África van a dejar de pasar la primavera y el verano en Islandia, ni los ciclos, ni la gente deja de enamorarse, ni de tener hijos, ni los estudiantes de protestar, ni, en fin, todo, la vida continúa. Entonces, lo que fue muy importante en Islandia, digamos que en este periodo del 2008 caemos en una especie de guerra económica, de estado de shock, etcétera, y no entendemos muy bien lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que un país que lidera las estadísticas del mundo occidental, del mundo mundial, ¿no? Como le decimos, cómo es posible que estemos al borde de la bancarrota? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué ha pasado? Y una de las iniciativas del gobierno que será fundamentales será designar una comisión especial de investigación con los mejores especialistas del país y otros que también son islandeses pero que viven en el extranjero, para que trabajen en un informe que determine los hechos. Atención, no es un informe jurídico, no es una investigación criminal, es, digamos, lo que en África del Sur tiene un comité de la verdad, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Sabiendo que los que declaran tendrán cierto tipo de privilegios para que digan la verdad, para que no mientan. Este informe, que se publica en abril, tarda, se retrasa, se prevé que lleve un año, pero lleva un año y medio, se publica en abril del 2010, son 9 volúmenes, yo creo que 1800 páginas, si no me equivoco, se convierte inmediatamente en best-seller. Esta es una diferencia, ¿verdad?, entre España y Islandia. Que allí en Islandia la gente lee 8 libros al año. Y un informe así se convierte inmediatamente en bestseller porque la gente se lo lleva, y en el invierno, que esto veis, es verano, ¿no? Pues de tareas de poco a poco van leyendo. Y ahí sí que de repente se nos va el velo de la inocencia, porque ahí ya vemos como hay una responsabilidad garrafal, pero a todos los niveles. O sea, el Parlamento ha fallado, el Gobierno ha fallado, los partidos políticos, la universidad. No hay institución en Islandia que se salve de la crítica.
Esto es muy duro, ¿eh? No hay institución que por activa o por pasiva que se nos criticó a la universidad. Yo empecé a trabajar en la Universidad de Islandia en el 2007, con lo cual, bueno, algo de parte me corresponde. Yo empecé con un perfil bajo, intenté un poco integrarme, etcétera, y fue a partir del 2008 cuando la rectora de la universidad, que es una mujer fantástica, una científica fantástica, nos reunió y dijo, bueno, creo que la universidad, el papel crítico de la universidad en una sociedad tan pequeña como la islandesa, hay que recuperar. Entonces, tenéis la obligación de no dejar vuestros conocimientos en el cajón. A ver, esta erudición, estas teorías, todo el conocimiento que aquí se genera, que aquí se crea, se reforman los estatutos de la universidad y digamos que se pone una política de incentivos para que los profesores universitarios y toda la comunidad universitaria comunique con la ciudadanía, ¿no? Que si hay un profesor que realmente ha hecho una investigación relevante, que no se quede callado, que salga a la palestra, aunque sea ir contracorriente, que se atreva a decir, pues no señor, el gobierno está equivocado y por ahí no sé. Las conclusiones, pues luego saldrán adelante, pero digamos que sencillamente vienen a decir, cuando un sector financiero llega a crecer hasta 3-4 veces lo que es un Producto Interior Bruto de un país, el gobierno todavía tiene las riendas y es posible gestionar, controlar, regular, etc. Cuando el sector financiero llega a crecer, como ocurrió en Islandia, 9 veces lo que es el país, se invierten los papeles. Es el poder financiero el que controla al país. Y estas son las conclusiones, y no lo digo yo, lo dicen los máximos juristas, economistas, etcétera. Fue muy difícil para ellos decirlo, pero así lo dijeron. Y ponían un ejemplo muy claro. Si tú le debes 1.006.000 euros al banco, tú tienes un problema. Pero si le debes 1 trillón de euros al banco, el que tiene el problema es el banco, ¿verdad? Pues así es. Entonces, la responsabilidad a todos los niveles. Banco Central de Islandia, autoridades financieras de supervisión. Los bancos, por ejemplo, ahora ya la gente habla un poquito más de ello, ¿no? Pero te decía, los chiquitos que trabajaban para la autoridad de supervisión financiera, chiquitos porque es que reclutaban, contrataban, todo este sector financiero estaba contratando a chavalines que salían de las facultades por salarios de 6.000 euros al mes. Es que no os lo podéis creer. Es que a mí me parecía, digo, es que no es posible. ¿Cómo voy a intentar yo educar en el sentido crítico a mis estudiantes si mi sueldo para ellos es el sueldo de McDonald's? Si un estudiante mío de máster que se gradúa va a ganar 6.000 euros en un banco por participar en esta economía de casino, ¿no? ¿Cómo es posible educar a una generación así? ¿Qué hacían los bancos? Primero eliminaron a toda la generación que entendiera de banca. Cualquiera que tuviera más de 50 años a la calle. ¿Por qué? Porque esa gente entendía. Luego se ocuparon de que, os va a parecer broma, pero es que es así. El ministro de Finanzas era un veterinario. Muy apropiado, ¿verdad? Es ideal. Es ideal tener un veterinario de ministro de Finanzas porque prácticamente ¿quién lleva los hilos? La industria del sector financiero. Y luego todo el trabajo se compartimentalizó y fragmentó de tal manera que la gente estaba, digamos, como robotizada, ¿no? Tú te vas a ocupar de dar hipotecas, tú te vas a ocupar de préstamos bancarios, tú tal. El que lo daba no era responsable del que lo ejecutaba. De tal manera que un empleado del banco no podía entender lo que otro empleado del banco hacía. Solo 20 personas, los dueños y un círculo muy próximo al poder, entendían la dinámica. Y la dinámica, y la voy a poner en, porque está feo que quizás lo digo yo, lo dirá mi compañero de Derecho Financiero de la facultad. ¿En qué consistía el modelo? En un modelo de fraude piramidal. ¿Cómo se roba un banco? Pues mejor desde dentro, ¿no? Si lo compras,
lo descapitalizas inmediatamente. Sobre la base de los depósitos que nosotros poníamos en Islandia, se generaba una deuda, una montaña especulativa de operaciones, manipulación de las acciones en bolsa, préstamos cruzados, de yo te presto a ti. Los tres bancos jugaban al dominó. Esto es muy duro de aceptar, digamos que con los depósitos que deberían estar seguros, porque son nuestros. Hay que recordar que los depósitos nosotros tenemos la propiedad, les confiamos a los bancos la custodia para que los pongan a buen recaudo y para que lo presten a la economía y aquello revierta en otros proyectos de interés para la sociedad, no para que se dediquen a... En fin, esto es el tema para otra conferencia, ¿verdad? Las barbaridades que se han hecho. Bueno, y entonces llega la crisis y llega el Fondo Monetario. Y tengo que ir espabilando porque si no, no termino. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 8? Sí. Bueno, si os cansáis me decís...